Hola, buenas noches, espero que todos estén bien. Vamos a comenzar con la clase número 2 de esta unidad. Recuerden que esta unidad es corta. Ya a finales de octubre deberíamos estar terminando las clases de esta unidad y si todo sale bien, en la primera semana de noviembre estaríamos haciendo la prueba, para que estén bien atentos. Recuerden que son cuartos y salen antes. Esta segunda clase va a ser sobre un sistema político y económico que aparece mucho en televisión y por lo general con muchas quejas al respecto, que se llama neoliberalismo. Y el objetivo de la clase va a ser caracterizar este sistema, es decir, qué podemos entender por este concepto y cómo este concepto, este sistema nos va a afectar a nosotros. ¿Cómo vamos a dividir la clase? Vamos a definir primero qué es el neoliberalismo, después vamos a hacer una comparación muy básica entre neoliberalismo y socialismo. Pues vamos a ver las características de este sistema, vamos a ver los problemas que tiene, vamos a hacer un análisis reflexivo de este sistema, de qué tanto nos puede llegar a afectar, y finalmente el cierre. Como ya estamos acostumbrados, vamos a partir con un video para ir entendiendo más o menos grandes rasgos de qué se trata este sistema. Vamos poniendo harta atención al video porque va a ir tan marcadas las respuestas de las preguntas dentro del video, ¿ya? El neoliberalismo es un concepto que refiere a una tradición de teoría económica. Hoy seguramente lo lees y lo escuchas por todos lados. Hola, soy Mónica Pérez y te voy a explicar qué es el neoliberalismo y un poco más de su historia en México. Las bases académicas del neoliberalismo se pueden rastrear desde los años 30 del siglo pasado, específicamente con la Escuela Austriaca de Economía, representada por von Hayek, von Mises y Schumpeter. Sin embargo, el estadounidense Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, es uno de los neoliberales más famosos. El planteamiento teórico de esta escuela económica privilegia las operaciones del mercado sobre las regulaciones estatales, es decir, promueve la idea de los beneficios del libre mercado. Por lo tanto, su peor enemigo es la intervención del Estado en la economía. No existe como tal una teoría o una escuela neoliberal en teoría económica. Formalmente son conocidos más bien como monetaristas. El atributo de neoliberal es mucho más de orden político que económico, y se dio cuando estas teorías se llevaron a la práctica a principios de los años 80 del siglo pasado, después de la crisis del modelo de desarrollo estabilizador. Esto sucedió en todo el mundo. Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos y en México con Miguel de la Madrid. Él fue quien inauguró las políticas neoliberales y Salinas de Gortari fue quien más lo profundizó. Esto se vio principalmente con las privatizaciones de la banca, de teléfonos y ferrocarriles. El término neoliberal se utiliza actualmente como algo malo. Sin embargo, en el fondo solo refiere a una posición que establece desde la política cuál debe ser la relación entre el Estado y el mercado. Es decir, es un modelo de economía política y de política económica entre muchos otros que existen. Número 3. Bueno, esperando que hayan puesto harta atención al video, porque sé que muchas personas siguen entrando, vamos a responder lo que sería la primera pregunta, que dice ¿qué idea promueve este sistema? Tenemos que, como idea principal, el neoliberalismo promueve la idea de darle libertad al mercado, a todos los beneficios que nos pueda traer el mercado. ¿Quién me podría explicar qué quiere decir esto? Decir, démosle rienda suelta al mercado. ¿El neoliberalismo está diciendo que el mercado se manda por sí solo o que él va a intervenir? Acuérdense que también estoy leyendo el chat. Como usted dijo, le da libertad al mercado, pero yo supongo que es como libertad de vender al precio que ellos crean. No sé, pues vender a quien ellos quieran también. Muy bien, tenemos que al decir que el mercado es libre entre comillas en todo sentido. Es decir, yo soy el dueño de los recursos como un privado, y como yo soy el dueño de esos recursos, yo pongo las reglas de cómo voy a vender ese recurso. Yo fijo el precio, veo cuánta cantidad voy a vender, voy a ver a quién se lo voy a vender. El Estado no interviene en esto.
¿Y cuál podría ser el peor enemigo, entonces, del neoliberalismo? Supongo que el Estado podría ser. Ya, muy bien ahí. Tenemos entonces que el peor enemigo va a ser la intervención del Estado. Porque una vez que el Estado comienza a intervenir en la economía, a intervenir en el mercado, deja de existir el neoliberalismo. Ya pasa a ser otro sistema. ¿Y qué sería el neoliberalismo? ¿Es una idea? ¿Es una política? ¿Es un modelo? ¿Es un modelo, profe, o no? Muy bien. ¿Es un modelo? ¿Un modelo de qué? ¿Un modelo que pasa por las pasarelas o un modelo político y económico? Político y económico. Perfecto. También muy bien Teresa ahí en el chat. ¿Qué quiere decir esto? Que es un modelo que uno puede seguir con ideas claras tanto en política como en economía. Es decir, el neoliberalismo promueve cierta idea. Dentro de la principal, tal como vimos, va a ser que sea libre el mercado, que el mercado se regule por sí solo y no intervenga el Estado. De más está decir que este sistema es el que impera hoy en día, en algunos países con algunos retoques, pero en otros totalmente implementado, como en el caso de Chile. Chile es un país neoliberal. Como sistema, durante el siglo XX se va a oponer a otro sistema, a otra idea, a otro modelo político y económico, que sería el socialismo. ¿Quién promueve el socialismo? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Que no lo escuché bien. ¿Quién promueve el socialismo? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos que habían dos potencias peleando por el mundo? Una era Estados Unidos, que es neoliberal. ¿Cuál era la del otro lado? El socialismo plantea que el Estado intervenga en ese tipo de cosas. Perfecto. Por un lado tenemos que va a decir que el Estado intervenga, y tal como dice Danilo, va a ser Rusia el principal exponente de este modelo. Más que Rusia, la Unión Soviética, solo por un tecnicismo histórico. Pero ¿qué diferencias tienen estos sistemas? Tenemos por un lado dos vacas. Nosotros tenemos dos vacas. ¿Qué nos va a decir el socialismo? Nos va a quitar una vaca, nos va a obligar a darle esa vaca a otra persona que no la tenga, cosa de que seamos iguales, tengamos el mismo acceso a la cantidad de vacas. Y además nos va a decir que de la vaca que yo tengo, nos va a fijar el precio al que yo voy a vender la leche. Es decir, va a intervenir en todo momento. Los recursos no son míos, son del Estado. Por eso me puede quitar una vaca y dársela a otro, promoviendo la igualdad. Y por lo mismo, puede fijar el precio al que yo voy a vender los productos de esta vaca. Por el otro lado, tenemos al neoliberalismo. ¿Qué me va a decir con estas dos vacas? El Estado solo me va a observar que yo cumpla las leyes. Y yo voy a fijar el precio al que vendo los productos, en este caso la leche, pero lamentablemente eso significa que van a existir personas que no van a tener acceso a esos recursos, ya que no van a tener vacas. ¿Se entiende la diferencia entre ambos? Sí, profe. Sí, Teresa, Sí, si es una casa, también te la podrían llegar a quitar. De hecho, ahora que se murió Maradona hace poco, se descubrió de que Fidel le había regalado una casa, lo cual sería normal, perfecto. O sea, estamos hablando de un jefe de Estado que era muy amigo del futbolista. Sin embargo, en Cuba, que es socialista, estaba prohibido tener propiedades privadas como casas. Entonces, se incumplía el sistema en el que yo vivía. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de ambos sistemas? en el socialismo se podría decir que hay como como que comparten igual los recursos. ¿Cómo se podría decir? Se le otorga igual un recurso a alguien que no lo tiene, pero aún así también se manejan los precios de cada cosa, como un control sobre la población.
vamos muy bien encaminados. O sea, por un lado, si tenemos que si somos iguales, existe desigualdad. Bueno, en el socialismo aparentemente no debería. Vamos a lo teórico, sí. No existe desigualdad porque promueve como valor principal la igualdad. Sin embargo, tal como decías tú, va a controlar los precios. Al controlar los precios, la prosperidad económica, el crecimiento económico va a ser menor. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas del neoliberalismo? Yo creo que la ventaja sería para la persona que tiene los productos, que puede surgir y hacer plata, y la desventaja es para la gente que no los tiene, Ya. porque no va a poder vender ni más. O sea, la mayor desventaja del neoliberalismo es que genera desigualdad. Es uno de los problemas más grandes que tiene como sistema. Sin embargo, a pesar de que genera esta desigualdad, el crecimiento económico que genera es mucho mayor que el que genera el socialismo. Por eso, El neoliberalismo, dígame. profe, el neoliberalismo, si bien es cierto, es el dueño de la vaca va a ser uno, pero ese dueño de la vaca va a generar empleo para que le cuiden la vaca, para que le ordeñen la vaca, y ahí el trabajador va a poder obtener, de acuerdo a sus recursos, la leche. Mira, si tú lo ves así, es como ahondar un poquito más en el ejemplo. Tiene que ver como cómo tú vas a administrar tu recurso. Ahí tú vas a tener una persona quizás poco ambiciosa que se va a quedar con sus 2 vacas y no va a hacer mucho. Quizás se las coma y no genere nada. Pero va a tener otra que va a vender una vaca, se va a comprar un toro, va a hacer que el toro preñe la vaca, va a tener muchas vacas y va a generar una producción gigante. Eso va a depender de la persona. Sin Claro, y va a embargo, poder uno tener de los más gente valores trabajando que por promueve ahí. el neoliberalismo es la competencia. Al ser tú, al ser nosotros los dueños de los recursos, nos imprime una competencia entre nosotros mismos. Yo, para poder ganar, tengo que ser mejor vendedor que el que está al lado mío. Entonces tengo que tener más para poder abaratar costos y ahí eso va generando crecimiento económico. A diferencia del socialismo, que no genera competencia, ya que los precios están fijados. Entonces, como no hay competencia, el crecimiento económico se estanca, no se crece. Ejemplo, Cuba. Ejemplo, Venezuela. Justamente. El único ejemplo que estaría por fuera de esto, a pesar de tener un sistema más comunista, es China. Pero China es una mixtura entre lo que es el socialismo y el capitalismo. Que quizá en otro momento lo podríamos llegar a ver porque es un tema bastante interesante, como ellos hicieron una mixtura entre ambos sistemas. Interesante y muy eficaz. Sí, pero solo aplicable en dictadura. Como características principales del neoliberalismo vamos a tener, por lo tanto, ¿qué es? Un modelo político y económico. ¿Qué busca? Busca disminuir la intervención del Estado. ¿Cómo lo hace? Primero, va a fomentar la privatización de recursos. Acá en Chile se ha visto mucho y mucha gente se queja al respecto, pero es parte de nuestro sistema. ¿El agua en Chile es pública o privada? Privada. Es privada, profesor. ¿La electricidad en Chile es pública o privada? Privada. Privada. ¿Las cafeteras en Chile son públicas o privadas? Privadas y muy caras. Demasiado, ¿cierto? Acá Sí, tenemos un ejemplo de cómo actúa el neoliberalismo. No es que los recursos no existan, pero el Estado va a buscar que estos recursos queden en manos de privados, ya sea de forma temporal o permanente. Y en base a cómo el privado genera, administra estos recursos, va dejando como un resto hacia el Estado, que es menor, como que le paga un arriendo por esto. Va a priorizar el mercado externo por sobre el interno. Es decir, va a disminuir los obstáculos que puedan tener los productos que vienen desde afuera, desde otros países, para que acá se vendan más rápido y más baratos de lo que debería ser lo normal. ¿Cuál va a ser el problema de esto? Que el mercado interno se va a ver desfavorecido frente a esto. ¿Por qué creen ustedes que el mercado interno se debilita cuando uno potencia el mercado externo?
Hay una marca una marca muy notable, es cierto que siempre los recursos externos son mayor que el interno, por lo tanto la competencia es desigual. Justamente, tenemos que hoy en día existen transnacionales, es decir, empresas tan grandes que ya trascienden una nación, que tienen no una oficina en un país determinado, tienen oficinas en todo el mundo. Ejemplo, y las tienen una cantidad de carreteras. producción gigante. Coca-Cola, Adidas, Nike, todas las grandes marcas que uno ve son transnacionales. Claro, y las Perdone. carreteras en estos momentos son administradas por recursos españoles. Justamente. Entonces, estas transnacionales, al tener una producción tan grande y al no tener un impuesto fijo o alto acá cuando entran al mercado interno, pueden vender más barato. Y al vender más barato, el recurso, el empresario de acá local, no lo puede hacer. Entonces empieza a debilitarse, porque significa que al vender más barato va a generar menos ganancias y como que uno perpetúa que ese empresario no pueda surgir. Sin embargo, esto también trae consigo cosas buenas, no todo es malo. ¿Qué puede ser lo bueno de fomentar el mercado externo por sobre el interno? Permite que, no sé, que se vendan sus cosas en otros países, que se extiendan más, como usted dijo, las marcas. No sé. Es que por ahí va. Eso es lo Sí, que mira, pienso por un yo. lado tenemos fundamentalmente de que tengan más empleo. vamos También. por parte. Primero, el abastecimiento. No va a haber problemas con abastecer en cualquier recurso en un país. Y la velocidad con la que van a llegar. Si uno se va a un sistema socialista, ya, nosotros nombramos Cuba. En Cuba que uno encuentre, sé que van a haber excepciones, a una persona con el último celular de moda, va a ser súper difícil. No porque él no tenga los recursos monetarios para comprarse ese celular, sino porque el sistema va a hacer que ese celular no llegue a la velocidad que tiene que llegar y llegue demasiado caro, versus el celular que puedan estar fabricando ahí mismo. Acá es lo contrario. Acá va a llegar rápido y va a llegar a un costo que va a competir con todos los celulares que uno podría llegar a encontrar. Y ojo, que hay celulares que son chilenos, no me acuerdo ahora la marca. Todas las marcas compiten. Por otro lado, aparte del abastecimiento, tenemos que van a invertir en el territorio. Y esa inversión va a significar, por un lado, tal como ustedes dijeron, empleos, y por el otro, infraestructura, es decir, van a crear fábricas y todos los circuitos que conecten esa fábrica para poder sacar los productos o internar los productos. Puertos, carreteras, aeropuertos, todo eso tiene que ver con inversiones extranjeras. Ellos necesitan una buena carretera para que los camiones pasen por ahí, lleguen al barco y puedan sacar o entrar los productos. Y finalmente, el objetivo de este sistema va a ser el crecimiento económico. ¿Qué entienden ustedes por crecimiento económico? La obtención de ganancia. mayores recursos. Que la economía crece, se va aumentando. Hay una gran diferencia entre lo que es crecimiento económico y lo que es desarrollo económico. El crecimiento económico es simplemente ganar más. Es decir, yo hoy día gano 5, mañana 10, al tercer día 13, y así voy subiendo, subiendo, subiendo indefinidamente. Pero que no significa que mi economía se esté desarrollando, porque una economía que se desarrolla es una economía que invierte en infraestructura y va mejorando los sistemas propios del país y del territorio en el que está. Por ejemplo, Chile tiene un crecimiento económico sumamente grande, pero no necesariamente ese crecimiento económico nosotros lo sentimos. El PIB per cápita por Chile creo que va en los $15.000, $20.000, que serían ahora 9 millones de pesos. Eso significa que por cada familia chilena debería haber 9 millones de pesos mensuales. Eso pasa. ¿No llega a nosotros esa cantidad de plata mensualmente? No. No, porque no hay desarrollo económico. El desarrollo económico significaría que los trabajos mejoren acá, las condiciones de trabajo. Y esa es una gran diferencia entre un país en vías de desarrollo, como son los países latinoamericanos como Chile, y un país desarrollado. Un país desarrollado no solo tiene crecimiento económico, sino que también tiene desarrollo.
mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas. ¿Qué problemáticas va a traer este sistema? Por un lado vamos a tener la desigualdad social. ¿Por qué piensan ustedes que se genera desigualdad social? Porque hay personas que no poseen recursos y hay otras que tienen mucho. Y es un sistema que promueve esto. Al ser uno el dueño de los recursos y que no existe una intervención del Estado, significa que unos van a tener y otros no, y eso ya de por sí va a generar desigualdad social. Sin embargo, ¿cuál era el objetivo de este sistema? Es que es la economía, es que crezca la economía, que exista crecimiento económico. No importa la desigualdad, porque no está dentro de sus parámetros, no es su prioridad. Es un problema que el sistema con el tiempo debería solventar. Sin embargo, se ha demostrado hasta el día de hoy que, por lo menos en el corto plazo, no lo logra. La otra gran problemática que tiene es que genera un mercado local débil. ¿Qué significaba esto? Que el mercado local fuera débil. ¿Un productor local puede competir con un productor internacional? No, obviamente no, porque el internacional trae el conocimiento y trae una mayor inversión hacia nuestro territorio. Perfecto. Pero esto, acuérdense, se logra porque dentro del Estado se fomenta esto. Por ejemplo, con los tratados de libre comercio. ¿Alguien sabe lo que es un tratado de libre comercio? ¿Un TLC? Que Chile tiene varios. Tiene con Europa, tiene con Estados Unidos, tiene con China. En estos tratados, ¿qué se hacen? Se comprometen básicamente a disminuir los obstáculos, llámese impuestos, a la entrada de productos extranjeros. Y esto se hace con el fin de que aumenten las inversiones de estas mismas empresas o países acá en el territorio chileno, o en el territorio del país en el que estén. Sin embargo, esto, tal como se dijo, hace que el mercado local sea cada vez más débil. Y finalmente, y que yo creo que es la mayor problemática, es que depende en exceso de lo que se conoce como la ética del mercado. ¿Qué podría ser la ética del mercado? Dinero, no sé, ganancias. Vámonos a la palabra ética. ¿Qué es ética? Ser correcto. Ser correcto, ¿cierto? Si yo hablo de la ética del mercado, entonces estoy diciendo que el mercado actúe bien, que actúe de forma correcta. Al no intervenir el Estado, se depende de la ética del mercado, es decir, de la ética de los grandes empresarios o de los empresarios en general, para que todo funcione de forma correcta, de forma legal. Y ojo que no necesariamente tiene que estar escrita esa ley. A veces uno sabe que algo está bien o está mal sin que esté dentro de una ley. Al depender de esto, ¿ha funcionado? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque igual hay gente que no son correctos, son corruptos igual. Vamos a tomar la pregunta de Nerilo. Vamos súper bien. Me dice, ¿cuál comportamiento sería? Ejemplo. El mercado se supone que se regula solo por la ley de oferta y demanda. Yo estoy vendiendo pollos. Y la profesora Bea también está vendiendo pollo. Teóricamente, yo debería competir con ella por ver quién capta más clientes. No debería ponerme de acuerdo con ella. Eso sería poco ético. Lo ético es que compitamos y que gane el mejor. Sin embargo, ¿qué pasó en Chile con la venta de pollos? Hubo una Perfecto. colusión. Se coludieron, es decir, se pusieron de acuerdo. Eso ya deja de ser ético, porque están haciendo trampa.
hay un gran dicho, y no me recuerdo ahora quién lo dijo, de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Cuando yo tengo muchos recursos o controlo mucho dinero, tengo mucho poder. Y lamentablemente eso lleva a que exista mayor corrupción. Lamentablemente creo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Porque no he visto una persona con mucho poder que no caiga en este tipo de prácticas. ¿Cuál de estas tres piensan ustedes que es la más terrible de estas problemáticas? Desigualdad social. ¿Ya? ¿Por qué? Al menos para mí, yo opino que está mal que haya desigualdad social. Siento que todos igual deberían, aunque sea, tener como cierto porcentaje de igualdad, aunque sea. Me refiero en lo monetario, por ejemplo, o en que las personas con más cantidad de dinero y cosas por el estilo, como se podría decir, rebajan a las demás personas, se sienten con el poder y intentan como denigrar a los demás. Muy bien. ¿Y a ti te gustaría vivir entonces, por ejemplo, en un sistema socialista donde tú no eres dueño de nada? Y todo está bajo Yo una quizá no orden. en un 100%, pero si viviéramos como en el mundo que quisiera yo, uy. O en el ¿Sabes por qué mundo que digo todos esto? esperamos, pues, un Y a mundo la más idea que quiero libre. llegar, que a pesar de que uno está viendo ahora los problemas que tiene este sistema, no existe un sistema político y económico perfecto. La humanidad, a través de su historia, ha pasado por varios. Y ninguno es perfecto, porque lamentablemente el ser humano tampoco es perfecto. Entonces, si nosotros no somos perfectos, difícilmente vamos a poder crear algo perfecto. Mm, Y Por todos eso los se han ido sistemas, creando Lo más, pues. permite que sea perfecto. y todos los sistemas generan desperdicios. Todos. Es parte de la teoría del sistema. El sistema humano, ¿cómo funciona? Biología. ¿Cómo consumimos nosotros energía? ¿Cómo adquirimos energía? A través de los Comiendo. alimentos, el A través de los agua. alimentos. ¿Y después de qué comemos? ¿Ocupamos toda la energía o hay una parte que botamos? Hay Solo una una parte parte. que desechamos. ¿Cierto? O sea, nuestro sistema genera desecho. Si eso yo lo llevo a un sistema económico, a un sistema social, a un sistema político, va a pasar lo mismo. Es parte de los sistemas. Todos los sistemas van a tener algún tipo de problema. Van a En desechar tema cierta es- parte nomás. El tema es cómo ustedes, como yo, nos comportamos dentro de este sistema. O sea, si yo sé que existe desigualdad social, que hay un mercado local débil y que depende de mi ética, va a depender también de mis decisiones, el cómo va a funcionar este sistema. ¿Se entiende, cierto? Sí. No todo es culpa del sistema. Y esto se los digo porque ahora vamos a ver la escena de una película donde se toca justamente este tema. ¿Alguien vio esta película? El No, yo Joker, no, profe, el Guasón. yo no. No, pucha, ya lleva más de un año, así que no es spoiler. Pero Yo la debería vi, verla. profe. Yo la vi. En esta escena, el personaje va a explicar el porqué de sus acciones, el por qué él, entre comillas, se volvió malo. Pongamos atención, ¿ya? ¿Y por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos tres, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura.
Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas Ya un enfermo estamos mental hartos de solitario tus con una Se acabó. sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Llama a Te la voy a policía, decir lo que Jim. obtienes. Llama a la policía. Obtienes lo que putas mereces. Un sistema puede afectar los valores de una sociedad. Quedan en shock, tienes razón. Yo, Ya me respondieron en el chat, sí. ¿Por qué? Pero si siempre lo más importante acá, el por qué. pero, pucha. Expláyese nomás, sin miedo. Hay varias Es que personas no que me tiene dijeron que mucho sí, que que ver. afecta. O sea, yo iba a decir más que nada, obviamente afecta los valores de una sociedad, porque en las sociedades todos son como un conjunto. Y cuando un sistema, por ejemplo, se introduce dentro de una sociedad y empieza a, por decirlo, a infectar a los demás, todo cambia. Al final se vuelven como vacíos. Ya, por ejemplo, cuando somos jóvenes, todos pensamos que tenemos que trabajar para vivir y después nos damos cuenta que realmente no pues, vivimos para trabajar. Y eso es como algo que se va aprendiendo con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, en lo que aquí dice el Joker tiene que ver también con la empatía y con cómo cada uno se desenvuelve psicológicamente. Entonces, No es sí que yo no esté puede de acuerdo, afectar los sistemas, pero sí puede afectar ¿quién es al mucho, final ¿no? el responsable? El sistema que me inculca que tengo que actuar así, o sea, que tengo que ser competitivo, que tengo que ser individualista, que tengo que dejar de ser empático para ser triunfador, o tiene que ver con mis propias decisiones. O sea, es Es parte necesario, de las dos. ojo, es necesario que yo pisotee al que está al lado para ser exitoso. No, O también no podría creo. llegar a No ser tanto exitoso así, sin pisar. uno no lo ve así tampoco. Es que igual eso va porque, por ejemplo, en el grupo de personas que tienen mayores ingresos y cosas así, para ellos es normales hablar o tratarse así, como para nosotros es normal tratarnos de otra manera. Por ejemplo, ser más, no sé, ser más empáticos con el que está al lado de nosotros, ayudar a una señora a levantarse, todas esas cosas. ¿Alguien vio los Juegos del Calamar? Yo vi Sí, el lo estamos capítulo viendo. 1. Fue en el capítulo 3. Sí, yo lo Ya. terminé. Pregunta, para los que lo vieron. ¿Hubieran competido por el dinero? Sí. Ya. Sí. Eso quiere decir que están No. totalmente en un sistema neoliberal. Cuando yo pongo valóricamente por encima el dinero a una persona, es porque soy un neoliberal totalmente. O sea, mi prioridad es generar crecimiento económico, por sobre cualquier cosa. Sin embargo, acuérdense que esto depende de la ética laboral, o sea, de la ética del mercado. O sea, si yo me comporto bien, no necesariamente me va a ir mal. Sí, los tramposos por lo general ganan más rápido. Pero no significa que el que no hace trampa no va a ganar. Profe, pero en cierto punto uno hace, yo creo que el juego también se basa a la situación de cómo vive a la persona. Si está, como hubo un ejemplo de que si están endeudados, tienen la opción de ¿cómo se llama?, de luchar por el dinero. Ya, Posición. Pero, profe, yo creo que Pero ese no es el misma. fin. El fin es como creer en la humanidad.
Que, o sea, que hay personas que pierden esa noción por el sentido del dinero, pero uno igual, no porque te pisoteen, uno tiene que pisotear de vuelta. Pero ojo, en la misma serie se muestra que el que compite por el dinero sí es el pobre endeudado, pero el que está faltando también es el millonario que pone ese dinero. Ambos Sí, están porque siendo el poco viejito. Pues, igual en No, esa y luego, serie se spoiler. ponen en dos casos, pues ellos se suponen que están, o por ejemplo, sacrifican su vida o mueren afuera de igual manera. Esa era como lo que a ellos les impusieron. O mueres aquí o luchas por el dinero, o mueres afuera y no ganas nada tampoco. Entonces Pero era eso les como, digo, como para que les quede en la cabeza. ¿Hasta ¿qué dónde el opción sistema tengo nos ahí? pondrá a nosotros? ¿Qué tanta responsabilidad tengo yo como persona de mis decisiones? Yo en particular pienso que mis decisiones, tal como lo dije, son mías. Porque una vez que yo entiendo en el mundo que vivo, yo sé si estoy actuando mal o estoy actuando bien. Porque por mucho que me digan, el sistema es así, yo sé que a estafar a alguien está mal. O darle dinero a alguien para que asesine a otra persona está mal. Sé que está mal. Sé que estoy siendo poco ético. Hagamos el cierre porque ya nos quedan 4 minutos. ¿Qué características tiene el neoliberalismo? Es un modelo político y económico que busca disminuir la intervención del Estado en la economía. Eso es lo principal. ¿Cómo lo va a hacer? Fomentando la privatización de los recursos, priorizando el mercado internacional y buscando el crecimiento económico. ¿Qué problemáticas va a tener como sistema? Que va a generar desigualdad social, que va a debilitar el mercado interno, el mercado local, y que va a depender de forma excesiva de la ética del mercado, que si nosotros lo traducimos es de la ética de las personas que tienen los recursos. Se les va a hacer llegar una guía bastante abstracta que toca el mismo tema. Es un video de un cuento de una serie que se llama Monster, que de hecho la recomiendo, muy buena, donde se les va a contar la historia de un monstruo. No les voy a dar spoilers para que vean el video. Y luego de eso, se les van a hacer algunas preguntas. Son preguntas sencillas. Es básicamente para generar la reflexión del mismo tema que estábamos reflexionando a través de la escena del Joker y a través de los spoilers de la serie de Netflix. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase. Están en libertad de acción. Muchas gracias.